Dios me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Somos acá nosotros de la iglesia de Elim Orange County. Los saludamos también a nuestros hermanos de Radio Shekinah, de la 8400 Selah. Sean todos bienvenidos a este segmento, ¿verdad? De meditación y de cierta manera, restauración, ¿verdad? Para nuestras almas. Es muy importante que hablemos y que meditemos, ¿verdad? Que estamos viviendo los últimos tiempos, que es muy importante que sepamos discernir, que pidamos la ayuda de nuestro Santo Espíritu Santo de Dios para poder discernir realmente. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir los ambientes también. Y estamos conscientes o tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De que estamos viviendo tiempos peligrosos, que la palabra del Señor se está cumpliendo y que muy pronto está también por cumplirse lo que dice en Hebreos 10:37, que el que ha de venir, dice, vendrá y no tardará. Y en el segundo versículo dice que el Señor dice, y mi justo por la fe vivirá. Veamos eso importante, que la palabra del Señor dice, mi justo. En otros textos anteriores dice que el justo por la fe vivirá. Y entonces hoy vamos a ver, dice, la importancia de confiar en nuestro Señor Jesús, en nuestro Dios Todopoderoso. Hoy, como les decía, ¿verdad? Que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, y también le voy a dar el tiempo aquí a nuestra hermana Carlota que nos haga una breve introducción, ¿verdad? A lo que hoy vamos a estar exponiendo acá, que es la palabra de Dios, que es la que nos restaura, que es la que nos libera también. Y en eso es lo que estamos hoy precisamente enfocados, que ya que nuestro Señor está pronto a su regreso, y que Él viene por una novia, dice, pura, sin manchas. Y eso es lo que tenemos que estar viendo, cómo limpiar, dice, nuestras vestiduras, cómo limpiar nuestra alma para así podamos verle en ese día glorioso que Él decida, ¿verdad?, a manifestarse a nuestras vidas. Bueno, Carlos. Sí, como decía nuestra hermana, ¿verdad? Que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso la importancia de estar pendientes oyendo la palabra del Señor, porque por medio de su palabra nosotros vamos a entender los tiempos que vienen para ahora. Porque si nosotros podemos oír ahorita, ustedes, bueno, todos oímos que hay problemas, que hay terremotos, que hay temblores y la gente en la calle anda, pues, muchos drogados. Entonces podemos ver que son los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos tenemos que tomarle la importancia de que Cristo viene por una iglesia que se está consagrando, por una iglesia que está buscando su rostro, porque nosotros como cristianos, la importancia de nosotros es buscar el rostro de nuestro Señor, la importancia de estar constantes en una oración para pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos cuando Él ya venga, porque Cristo viene pronto, porque su palabra le dice que el que vendrá no tardará. Y la Biblia no miente, porque así dice su palabra. Amén. Amén. Entonces, para poder entrar ya de lleno a nuestro tema de hoy, que les vuelvo a repetir, es la importancia de confiar en Jehová. Entonces vemos que a veces nosotros ya como hijos de Dios, como cristianos ya nacidos de nuevo, pasamos por circunstancias muy adversas, podríamos decir, pruebas, varias pruebas de escasez, se puede decir, incluso casos de accidentes, y a veces nosotros mismos podemos llegar a preguntarnos, Señor, ¿y cómo es eso que yo siendo tu hijo, si yo ya persevero, ya te busco, por qué viene y me pasa esto, ¿verdad? Entonces puede llegar un momento quizás a tender como a confundirnos, pero nosotros, ya que estamos tocando, ¿verdad? Que estamos viviendo los últimos tiempos, tenemos que aferrarnos a confiar en Dios.
pero Amén. tenemos nuestras bases. Hay varios versículos en la Biblia que hablan, que se refieren a la confianza en el Señor, pero hoy vamos a ver lo que dice el Salmo 9:10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, en otras partes de la Biblia dice que el Señor no avergüenza a los suyos, pero para que el Señor no avergüence, nosotros tenemos que tener esa plena confianza. No es nada más hablar, platicábamos con la hermana, ¿verdad? No es nada más hablar de fe, porque si nos preguntan, a veces hasta de memoria no sabemos el texto de la fe, que de los héroes de la fe, de Hebreos 11:1, dice, si nos preguntan, ¿y qué es la fe? Dicen, la fe, la certeza de lo que se espera, la confianza de todo de lo que no se ve. Eso no lo sabemos, pero a veces cuando llega el momento, digamos, realmente de la situación adversa, eh, nos olvidamos de eso porque no tenemos esa convicción realmente en nuestro corazón, no Amén. tenemos esa confianza realmente, porque confianza dice es fidelidad. En Mateo 24 dice que dice, hallará el Señor fe en la tierra cuando Él venga. ¿Por qué habla así? Hallará fe. Porque la fe no solo es de creer, sino que es tener esa confianza y es fidelidad. ¿Y qué es fidelidad? Que aunque estemos pasando, dice, por pruebas y todo, nosotros sigamos confiando en el Señor, teniendo esa esperanza que no importa, o sea, prueba tras prueba, pero sabemos que el Señor permanece fiel y que con un propósito Él nos hace pasar por esa situación. Amén, ¿verdad? Como decía la hermana, ¿verdad? Que la fe no es solo decir tener fe, sino es la convicción y estar seguro de lo que nosotros estamos hablando, diciendo, sí tenemos fe, ¿verdad? Y aquí en el Salmo 9:10 podemos ver que dice que el Señor, dice, Dios nunca nos abandona, dice, el que confía en Él, dice, eso es lo que dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que confiar en lo que está hablando este salmo y el Señor nunca nos va a dejar, pero nunca nos va a dejar, pero nosotros también nunca tenemos que dejar a Dios, como decía la hermana, la importancia de estar leyendo la palabra, la importancia de ir a los servicios, porque eso cuenta mucho en nuestras vidas, porque así es como va aumentando la fe de nosotros, porque como decía la hermana, va, nosotros decimos que tenemos fe, pero ¿qué pasa cuando viene un problema? Se acaba la fe. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la certeza de lo que es la fe. Es la convicción de lo que no se ve y de lo que se espera. Nosotros esperamos milagros. Tenemos esa fe porque sabemos que viene un milagro. Tenemos esa fe porque sabemos que viene una sanidad. Porque cuando estamos enfermos, a veces nos atormentamos y ¿dónde está nuestra fe? Que el Señor es nuestro sanador. Se acaba la fe. Amén. Entonces, vemos acá a la luz de la palabra, ¿verdad? ¿Quién escribió este salmo o la mayoría de los salmos? Que fue, dice, David. Entonces, David escribió cada salmo según las situaciones también que él pasó por situaciones muy, decirlo así, delicadas, pruebas, fue perseguido y conforme al momento que él vivía, él escribía el Salmo, pero vemos que él, desde su niñez, podemos decir, ¿va? Él confió, él puso su mirada, su esperanza, su confianza y todo en Jehová. Que por cuánto tiempo, dice, él fue perseguido, él fue despreciado, dice, primeramente por su familia, por sus hermanos. Y si nosotros pasamos por situaciones así similares, no vemos los ejemplos de la Biblia, no leemos tal vez la Biblia y ahí es donde nos acongojamos y a veces hasta le echamos la culpa al Señor, como le decía al principio, ¿verdad? Pero ¿por qué hoy que soy cristiano? ¿Por qué hoy que persevero? ¿Por qué hoy que oro? Me pasa esta situación. Pero vemos que si nosotros oramos, ayunamos y todo, el Señor ve eso y entonces
va a permitir que nosotros pasemos por esas situaciones para hacernos más fuertes y para que nosotros sigamos confiando, teniendo nuestra esperanza en el Señor. Como dicen que aunque pasemos lo que pasemos, Él no va a fallar, dice, va, si estamos confiando en Él, dice hasta ahí las alabanzas, ¿verdad? Que dice, si el sol se llegara a oscurecer o muchas cosas pueden pasar, pero Él no va a fallar. Él no nos va a abandonar, dice Él, nos va a sostener con su brazo poderoso. Tiene varios nombres nuestro Señor, dice que también Él es nuestra torre fuerte, dice, ¿a quién correrá el justo? Pero tenemos que ver muchas cosas, digamos, así como él dice, que mi justo por la fe vivirá, en lo que leímos al principio. Amén. A veces nosotros queremos que el Señor nos dé, nos sostenga y todo, pero si nos examinamos nosotros mismos, porque nosotros tenemos que actuar también con justicia y a veces no somos tan justos, ¿verdad? Amén, amén. Sí, ¿verdad? Dice nosotros, Señor, pero ¿por qué esto? Pero si nos examinamos nosotros, tal vez ahí podamos encontrar la razón por la cual el Señor permite a que pasemos esta situación, porque Él quiere también quizás corregir algunos pequeños errores que haya en nosotros. Pero eso es, cuando nosotros llegamos ya a entender el propósito por el cual el Señor permite que pasemos situaciones, ahí es donde nos gloriamos también, porque dice al siguiente texto de ahí donde que leímos en el 11, en el Salmo 9:11, dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras porque él demanda la sangre que se acordó de ellos, o sea que ahí se refería a los enemigos, ¿verdad? Que se levantaban en contra de David, dice, y no se olvidó del clamor de los afligidos. Entonces hay ciertos momentos en donde nosotros llegamos a sentirnos afligidos, pero debido a la situación, tal vez incluso nos olvidamos de clamar al Señor, nos olvidamos, dice, ya acudimos quizás acá, no ponemos nuestra fe, no ponemos nuestra confianza en Dios, sino que acudimos, dependiendo tal vez la situación, acudimos al hombre, a nuestras amistades, ¿verdad? Y ya por último nos acordamos de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que aquí dice, que si nosotros clamamos, porque aquí dice que no se olvidó del clamor de los afligidos. Entonces, aunque estemos afligidos, no nos olvidemos de que el Señor está pronto a auxiliarnos, pero si a Él acudimos, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Como decía la hermana, ¿verdad? Que a veces vienen tiempos, ¿verdad? Difíciles, pero si confiamos en el Señor, Él será nuestro refugio, Él será nuestra confirmación, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos problemas, como decía la hermana, ¿verdad? Tenemos que confiar y tener esa fe que el Señor nos va a ayudar en los problemas, a veces vienen, a veces, tal vez el problema no es tan grande, pero como no tenemos la suficiente fe, lo hacemos grande, pero si de verdaderamente tuviéramos esa fe, como les decía antes, de la certeza de lo que no se ve, entonces nosotros tendríamos esa fe más confiando más en esa fe, ¿verdad? Y no dudando, porque muchas veces decimos que tenemos fe, pero a veces dudamos, porque a veces vamos con el doctor y el doctor dice, oh, sí tiene esto, y le da una medicina, y una vez les dice, ¿será que me voy a curar? Porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Entonces ahí ya no tengo fe, ni siquiera la tengo en el hombre. Digo, pues también Dios nos ha dado esa fe, pero a veces nuestra fe se desvanece por momentos, mucho menos cuando andamos todos atormentados. Lo que menos acordamos es de esa fe para que Él nos pueda ayudar en los momentos difíciles. Amén. Amén. Entonces, vemos acá también otro texto que nos apoya, digamos, para que nosotros podamos atesorarlo en nuestro corazón y que cuando pasemos situaciones, ¿verdad? Así de pruebas, no nos olvidemos que sea lo primero, ¿verdad? Que nos acordemos, perdón, de que nuestro Dios está con nosotros, que Él no nos va a abandonar, aunque el enemigo, dice, se aprovecha y como el principal objetivo del enemigo es atacar a nuestra mente y a nuestra alma. Amén, amén. Nosotros perdamos en sí la fe y la confianza en el Señor. Dice Salmos 3,
3 dice, mas tú, oh Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces nuestro Señor es fiel, Él permanece fiel a sus promesas. Y si Él ha dicho que Él es nuestro escudo, es escudo a nuestro alrededor. ¿Y qué es un escudo? Un escudo es una protección. Dice, antes lo usaban los antiguos guerreros, o sea, cuando habían las guerras, dice que usaban el escudo, o que les tiraran, el enemigo les tirara flechas y que reviraban, porque era como de hierro, de metal. Pero nuestro Señor hoy pone un escudo alrededor de nosotros, un escudo espiritual, ¿verdad? Para que cuando lleguen las flechas, los dardos o los ataques del enemigo, nosotros podamos, dice, siempre confiar en Él y que Él es nuestro protector, dice, y que al salir nosotros de esta prueba, dice, Él es mi gloria, o sea, que le demos la gloria a Él, nuestra alabanza, porque si no es por Él, aunque Él use medios, ¿verdad? Para que nosotros podamos salir de esas pruebas, nosotros siempre le demos la gloria, le demos la honra a Él que hemos podido salir victoriosos y que no confiemos en el hombre, porque también la palabra dice, ¿verdad? Que maldito el hombre que confía en el hombre. Y entonces si ponemos nuestra mirada, nuestra confianza también, el Señor no se hará de esto. Dice, ¿cómo es que si yo lo protejo, yo le doy todo, termine, como decir, de agradecer al hombre, aunque él sea el medio que Dios ha puesto para que nosotros salgamos avantes a las pruebas, a los momentos de tristeza? Tocábamos las veces anteriores, ¿verdad? Que hay momentos de tristezas y de aflicción en nosotros. No estamos exentos de esto, que porque seamos ya hijos de Dios, fallece o le pasa algo a un familiar, eso nos afecta Amén. aún a nuestros hermanos en la Y congregación. ahí es muchas veces donde perdemos la fe. El cuerpo de Cristo, entonces, o vemos a alguien que está ahí fiel al Señor y le pasa, pero ¿cómo le pasó eso a él? Y Amén. entonces, si, ¿cómo lo vemos que ora, que ayuna y por qué Dios permite? Entonces, eso es lo que no podemos nosotros hacer, ¿verdad? De eso. El Señor tiene un propósito por el cual Amén. pasó y ahí, Señor, tú sabes, tú conoces y nada más no renegar. Nosotros que eso es lo que no podemos hacer porque entonces ahí sí estamos mal, ¿verdad? Amén, sí. ¿Verdad? Como decía la hermana, va, yo le quiero leer el Salmo 1:10, dice, nos muestra dos realidades que vivimos todos los días. Por un lado, vemos la maldad, la angustia y el sufrimiento de muchas personas. A veces pareciera que el malo prospera y que Dios guarda silencio, pero estos salmos nos enseñan que Dios sí ve, que Dios sí escucha y Dios, así como decía la hermana, ¿va? Dios nos escucha, pero muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué prospera al impío y a mí no? Porque no tenemos la suficiente fe. Por eso es que muchas veces no podemos ver los milagros, porque a veces nuestra fe no está bien cimentada, como el Señor quiere que esté nuestra fe, ¿verdad? Y aquí en el Salmo 9 dice que David comenzaba alabando a Dios, y eso es lo que a veces, muchas veces a nosotros nos falta, dice, va, y que él miraba las maravillas y que reconocía que él es un juez justo, dice, y él nos recuerda que nosotros no debemos de olvidarnos que Dios es un Dios justo. Él siempre va a estar con nosotros, pero por la falta de fe muchas veces no lo sentimos cerca, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que cuando vienen los problemas nos atormentamos y nuestra fe se pierde, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener esa fe y esa convicción de que Dios siempre nos va a oír, Dios siempre nos va a respaldar, Dios siempre nos va a guardar de tantas cosas. Como decía la hermana, ¿verdad? Estamos viviendo ya los tiempos, los últimos tiempos, ¿verdad? Por eso dice que el que escucha su palabra va a poder discernir los tiempos que vienen, porque vienen tiempos malos, ¿verdad? Pero si estamos agarrados de esa fe, de la certeza de lo que no se ve, vamos a poder sobrevivir todos los caos que vienen. Amén. Amén. Entonces, vemos que el Señor nos da las herramientas
porque, como les repito, no estamos nosotros exceptos de que nos llegue el día malo, Amén. ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué a veces podemos decaer cuando llega el día malo? Porque como hijos de Dios en lo espiritual no estamos siendo alimentados, como es decir, en lo físico, ¿verdad? Para poder aguantar ejercicios o algo, nos tenemos que alimentar correctamente en lo espiritual también, o sea que nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu y nuestra alma para Amén. cuando llegue el día malo. ¿Y cuál es el día malo? El día de la prueba. Pero si en nosotros, como comentaba la hermana, no hay alabanza, no hay oración, no hay búsqueda, no hay perseverancia, cuando llegue el día malo, el día de la prueba, entonces desfallecemos, desmayamos y ahí es donde nuestra fe también se debilita. Dice, pero a nosotros mismos le decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Amén. Aunque clame, ¿verdad? Aquí como dicen, clamé, pero aunque el Señor está atento, dice, a nuestro clamor, él ve también las intenciones, ve nuestro corazón, que muchas veces solo buscamos cuando estamos pasando por pruebas así adversas. Oía de nuestro pastor, nuestro apóstol Jorge, ¿verdad? Dice que es muy difícil alabar, adorar y bendecir a Dios cuando estamos en abundancia, porque cuando estamos en abundancia sentimos que no necesitamos de nada Amén. Amén. ni de Dios, ¿verdad? Pero es cuando sí, dice que nosotros tenemos que buscar a Dios en todo tiempo, no solo cuando nos va bien, Amén. pero por lo mismo de nuestra, eh, perdón por la palabra, quizás insensatez, que de no buscar al Señor en todo tiempo, el Señor nos mete en situaciones para que realmente así podamos Amén. acercarnos a Él, para que así lo busquemos. Porque dice, ¿cuándo es cuando un cristiano ya busca de Dios y todo? Cuando estamos en momentos difíciles. Y si solo buscamos al Señor en momentos difíciles, siempre vamos a estar en ese tiempo difícil. Señor, no te voy a sacar de ahí porque si te saco, ya no me buscas, te Amén. alejas, como el Amén. pueblo de Israel, ¿verdad? Si es nuestro máximo ejemplo también, dice, aunque también hay momentos en que no fue buen ejemplo. Nosotros tenemos que tomar nada más lo bueno, dice, de lo Ah, que él le pasó, porque cuando ellos se alejaban de Dios, el Señor permitía que sus enemigos se levantaran amén. en contra de ellos. ¿Para qué? Para que volvieran el corazón, dice, al Señor, que pudieran ver a Jehová quien los había sacado de esclavitud. Pero cuando ya ellos estaban así bien, tal vez aunque no renovaban su mente, ellos por lo mismo, dice, buscaban a otros dioses y a Amén. donde el Señor hubo mucho tiempo en que ellos estuvieron ahí en jueces, podemos ver también donde cuando ellos mucho tiempo se vivieron en escasez, que no se podían levantar porque solo prosperaban y ellos se olvidaban de Dios. Bueno, Amén. ¿Verdad? Como dice la hermana, ¿verdad? La importancia de la palabra, ¿verdad? Porque recordemos que en los tiempos de antes, como al pueblo de Israel, el Señor siempre les hablaba por medio de su palabra, pero ellos nunca quisieron escuchar la palabra y eso puede suceder muchas veces también en nosotros, ¿verdad? Como decía la hermana, ¿verdad? Que tenemos que buscar a todo tiempo, porque el Señor nos manda su palabra por medio de sus siervos, así como se las mandaba antes al pueblo de Israel por medio de profetas. Ahora, sí hay profetas, pero por medio de nuestros pastores, Él manda la palabra, como decía la hermana, la importancia de leer su palabra, de estar constantes en esa palabra, porque es la palabra la que nos mantiene a nosotros robustos. Es como el alimento, cuando nosotros nos alimentamos bien, estamos robustos, pero cuando nos alimentamos mal, como estamos todos débiles, igual es la palabra. Cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor y muchas veces no entendemos lo que el Señor nos quiere decir, porque a mí me pasa, a veces no entiendo y entonces yo le digo, Espíritu Santo, revélame lo que tú me tienes que decir, pero eso lo vamos a hacer por medio de búsqueda, porque si no buscamos su palabra, ¿qué nos van a revelar? Nada.
Entonces, la palabra es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros estemos constantes buscando de su palabra, porque la palabra es la que nos edifica a nosotros, ¿verdad? Porque como cristianos nosotros tenemos que tener esa palabra, porque muchas veces uno, bueno, al menos yo salgo a evangelizar y a veces uno le habla de la palabra y hay hermanos que, bueno, no sé, tal vez son hermanos de otras congregaciones y nos empiezan a hacer preguntas. Y si nosotros no tuviéramos esas palabras de evangelismo, no le podríamos contestar, porque hay mucha gente que hace preguntas para ver que si sabemos o no. Amén. Amén. Entonces, decía que si nosotros no nos llenamos de la palabra del Señor, como ese, aún por eso el Señor permite que pasemos situaciones, dice, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está lleno de la palabra del Señor, cuando venga la prueba, pues vamos a darle gracias a Dios. Dice en Gálatas 5, perdón, 1 Tesalonicenses 5:18, que la voluntad de nuestro Señor es que le demos a Él gracias en todo. Pero si por lo menos si no sabemos que ahí dice que le demos gracias al Señor en todo, la más mínima situación que pasemos, lo que vamos a hacer es renegar en lugar Amén, amén. de agradecerle al Señor, aunque digamos, Señor, yo no entiendo por el cual tú estás haciendo que yo pase esto, vamos a renegarse al Señor, ¿por qué me haces pasar por eso? Entonces, no, como no somos agradecidos, Amén. entonces, vamos, el Señor no va a permitir, pues, o sea, sacarnos así esa situación por el cual es 1:5, perdón, estaba viendo acá, el Salmo 1:5. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y el 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que el Señor dice, que conozca? Nosotros tenemos que ser justos, tenemos que Amén. hacer acciones, tenemos que hacer obras así como justos, lo que leíamos en Hebreos. Aquí dice de los justos, y allá en Hebreos 10:38, donde ya menciona, dice que mi justo por la fe vivirá. Entonces nosotros tenemos que actuar con justicia. Y el actuar con justicia es que si estamos pasando por una situación así de un momento de prueba, ser agradecido, darle gracias a Dios, como les decía, Señor, yo no entiendo quizás el propósito por el cual estoy pasando esta situación y tú me vas a hacerlo entender tal vez después, pero yo te doy gracias. Y solo te pido que me des fuerzas, ¿verdad? Para seguir y que mi fe vaya en aumento, que mi fe siga fuerte en ti. Ayúdame a seguir esperando en ti y no renegar. Eso tenemos que estar muy claros, ¿verdad? Que mejor ser agradecidos a renegar o quizás tengamos derecho, como le iba a preguntar, Amén. pero es muy diferente una pregunta a como un reclamo al Señor. Amén. ¿Por qué me estás haciendo pasar por eso? ¿Por qué si soy tu hijo favorito? Amén. Si soy como David, Señor, no, Él conoce nuestro corazón y Él sabe por qué estamos pasando cierta situación. ¿Verdad, hermana Carlota? Amén, ¿verdad? Como hablaba la hermana, va y como aquí el Salmo 10 dice que el salmista expresaba una pregunta que muchas veces nosotros también hacemos. Dice, ¿por qué el Señor parece estar lejos en tiempos de angustia? Dice, sin embargo, al final reconoce que Dios conoce el dolor del afligido, escucha el clamor del humilde y hace justicia al huérfano y al oprimido. Podemos ver que el Señor siempre nos escucha. Como les decía antes, va como esto está hablando sobre la fe, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa fe bien cimentada, a veces no nos vamos a preguntar por qué
pasamos por circunstancias que a veces no deberíamos de pasar, pero a veces también las pasamos porque a veces también el Señor quiere probarnos esa fe, qué tanto tenemos esa fe, qué tanto le creemos a Él, ¿verdad? Porque esa es otra importancia de creerle al Señor, porque como dice su palabra, va, que nuestro decir sea amén, que sea amén. En nombre de Jesús. Entonces, hermanos, para ir ya como concluyendo, tenemos que ser, dice,